un, un estudio como estudio para que nosotros vamos entendiendo lo que Dios quiere de nosotros. Así que yo le voy a dejar el lugar a él para que empiece. Bueno, yo ahí estaré ayudándolo como pueda. Pero aquí está usted con la palabra. Así que lo dejo a usted, mi hermano Esteban, para que... Amén. Amén. Bien, mis hermanos, que el Señor nos bendiga. Estamos delante de la presencia del Dios único y verdadero. Amén. Voy a saludar a mis pastores. Amén. Dios bendiga a mis pastores, mi pastor Joel Aravena y Elizabeth Guerrero. Dios les bendiga grandemente. Y a toda la iglesia, a toda la hermandad que está conectada escuchando. Bien, mis hermanos, el día de hoy vamos a compartir, vamos a desarrollar una palabra que hemos titulado Dios quiere un pueblo santo. Amén. Definitivamente, hermanos, y debemos aceptar esta verdad. ¿Por qué vamos a enfatizar mucho en la santidad el día de hoy? Porque en primer lugar, las personas creen que un cristiano santo es un cristiano perfecto. Vamos a desarrollar, hermano, cada palabra de la Biblia y nos daremos cuenta que no es así. Un cristiano santo no es un cristiano perfecto. Muchas religiones también hacen santas a las personas cuando mueren. Ahí nos enfrentamos a otro error, porque Dios nos llama santos ahora, vivos, en la tierra. A santidad. Si usted estudia la palabra de Dios, el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, cada vez que se dirigía a una iglesia, a los santos de Corinto, a los santos de Galacia, a los santos de Éfeso, de Colosas, a los santos que están en Roma, etcétera, etcétera. El Espíritu Santo, por medio de Pablo, siempre se dirigió a la iglesia como los santos del Señor. ¿Qué les quiero decir, mis hermanos? Iglesia de Jesucristo que está escuchando. Usted es un santo y una santa del Señor. Para eso hemos sido llamados, a vivir en santidad, porque aunque no lo crea, la verdadera felicidad se encuentra en vivir una vida santa delante de Dios. Amén. Y vamos a exponer esta palabra, hermanos. No quiero que algún cristiano que esté escuchando se tome esto de una forma así como personal, porque muchas veces se cree que los predicadores están exponiendo la Sagrada Escritura para ofender, No. Sí. para minimizar a los demás. Pero no es así, hermanos. La palabra de Dios, la Biblia, es útil para enseñar, para exhortar, para redarguir, para enderezar los pasos de aquel que lleva su caminar torcido. ¿Y por qué hemos titulado este sermón de esta forma? Porque muchos cristianos hoy en día están viviendo un evangelio, un cristianismo amalgamado, liviano, mediocre. Muchos cristianos se han entregado, como lo decía anteriormente, a la corriente de este mundo y se han dejado llevar por la inconstancia, por la pereza. Muchos cristianos flojos, perezosos, que ya no hacen nada, ya no comparten el evangelio, ni con sus vecinos, ni con sus compañeros de trabajo. Y lo más triste de esto, hermanos, es que supuestamente estamos esperando la venida del Señor. Y la Biblia dice, cuando el Señor regrese, ¿nos encontrará haciendo así? Entonces, mis hermanos, hemos violado muchos principios establecidos por Dios. Entonces vamos a desarrollar esta palabra y yo lo invito a abrir su corazón. Lo invito a abrir su corazón, hermanos, porque vamos a tratar este tema importantísimo. Vamos a estudiar la santidad, hermanos, en el pueblo de Dios. La santidad en la iglesia. Hoy en día son muy pocos los pastores y los predicadores, y lo digo con mucho respeto, son muy pocos que hablan de este tema. Hoy en día todo está relacionado a la prosperidad. Hoy en día está todo relacionado a la prosperidad, al éxito. Sé sano en el nombre de Jesús. Y estamos preocupados de que las personas sean sanas y no salvas. Entonces, mis hermanos, como que los cristianos estamos haciendo las cosas al revés.
volvamos a la Biblia, hermanos. Amén, Jesús. Ya estamos en el último tiempo, iglesia. Amén. Estamos en el último tiempo. Ya en cualquier momento en el cielo se escucha el shofar. En cualquier momento suena la trompeta de Dios, hermanos. Y tendremos que irnos con el Señor. Así es. Entonces, es importante, hermanos, que ahora que estamos en este tiempo a punto de irnos, es importante que nos limpiemos. La iglesia debe comenzar a limpiarse. Mi hermano Elías siempre tiene un lema. El cristiano no debe estar preparándose. Debe estar preparado. Eso es mi Dios. Debe estar preparado. Pero, lamentablemente, estamos en el camino de la santificación, hermanos. Amén. Pero muchos no se esfuerzan por entrar por esa puerta. Entonces, mis hermanos, como texto base, mi hermano Elías, vamos a leer Éxodo, capítulo 22, versículo 31. Amén. Y yo lo voy a leer. Dice la Biblia, hermanos, este es nuestro texto base. De aquí comenzamos. Usted, si quiere, tome un lápiz, un cuaderno y estudie junto a nosotros esta palabra, porque seremos bendecidos. Y me seréis, dice la Escritura, Amén. y me seréis varones Santo. santos. Amén. Y me seréis varones santos. Amén. Éxodo, capítulo 22, versículo 31. Amén. En este capítulo de la Biblia, mis hermanos, Éxodo capítulo 22, la Biblia comienza a relatarnos, en el capítulo 22 comienza a relatarnos las instrucciones de Dios para su pueblo amado, para el pueblo de Israel. Y es conocido, tiene como subtítulo en la Biblia, la responsabilidad social. Es decir, 31 versículos que el Espíritu Santo dedica a su pueblo para que aprendieran a vivir, para que se llevaran bien, para que aprendieran a sostener las conversaciones, los diálogos, para que aprendieran, hermanos, a vivir en paz los unos con los otros. Y también para que no se convirtieran en un pueblo depravado, ya que entrarían a conquistar una tierra que tenía esos orígenes, Amén. esas raíces, la depravación, el camino torcido. Entonces, mis hermanos, el Espíritu Santo dedica estos 31 versículos a darle instrucciones al pueblo del Señor para que vivan de forma agradable. Y al final de este capítulo, al final del discurso, podríamos decir, el verso 31, Dios sella esto y dice, y me seréis varones santos. Amén. Es decir, la santidad da como resultado una práctica en la vida diaria. Así es, Señor. Es por eso, hermanos, que la verdadera felicidad se encuentra en vivir una vida santa delante del Señor. Y lo vamos a ir viendo. Vamos a desarrollar la palabra santos, que usa el Espíritu Santo, hermanos. Y me seréis varones santos. Es traducción de la palabra hebrea Kodech. Kodech. Para los estudiosos de la Biblia, para mis hermanos que están anotando. Pero la raíz de esta palabra es Kadach. Kadach. Y mire lo que significa. Hacer, pronunciar y observar de manera pura. La palabra santo y me seréis varones santos, Dios le estaba diciendo que debería ser pura, limpia, la forma de hacer, de pronunciar y de observar. Amén. Aquí vemos un énfasis, hermanos, un énfasis increíble. ¿En qué? En hacer acciones, en pronunciar palabras. Y aquí hay algo que inseparable. Las palabras están ligadas a algo, al corazón. Y también en la manera de observar. Aquí nuevamente, hermanos, nuevamente la Biblia nos sigue abriendo la mente con sus enseñanzas. Aquí se está refiriendo a lo que vemos, la lámpara del cuerpo, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, la palabra y me seréis santos significa hacer que tus acciones sean limpias.
Que tus palabras sean limpias. Y que lo que tú observes también sea limpio. También. Y aquí yo invito a mis hermanos, a los varones, a poner oído a esta palabra, hermanos. Porque hoy en día los varones estamos siendo bombardeados. Así es. Sobre todo en las redes sociales. Así es. Usted puede entrar a descargar una canción en una página y el enemigo te bombardea Con otra cosa. con cosas que usted no quiere ver. Así es. Es por eso, hermanos, que los hijos de Dios debemos estar preparados. Sigamos desarrollando lo que significa la palabra Kadach, santo, en el Antiguo Testamento. Significa limpio, ceremonial y moralmente. Limpio. También significa estar apartado. ¿Apartado de qué? Apartado de toda maldad. Amén. Apartado de todo chisme, de toda murmuración. Amén. Apartados, hermanos, de toda ambición, Así es. etcétera, etcétera. Todo lo que esté relacionado con el sistema mundano ofrecido por Satanás. Debemos estar apartados de estas cosas. La Biblia no nos está diciendo, anda a vivir solo a un desierto, un monte. No, no. Se refiere a las acciones, Así es. a las palabras y a lo que observamos. Eso significa estar apartado, que no somos partícipes de estas cosas. Así es. También significa estar dedicado. ¿Qué significa esto, hermano? Es sinónimo de ocupar tiempo, de dedicar atención. Así es. ¿A qué? Al servicio a Dios. Esto nos habla, hermanos. Esto nos habla de que hemos sido llamados para servir. Amén. Sí, Jesús. Hemos sido llamados para servir. Amén. El apóstol Pablo dice, ya no vivo para mí, vivo para servir. Y esto es un terrible problema con la generación actual. Amén. Porque todos viven para sí mismos. Todos trabajan para sí mismos. Todos obtienen y ambicionan para sí mismos. Así es. Ya nadie quiere servir. Ya nadie quiere ayudar. Ya nadie quiere tender la mano. Son muy pocos los hijos de Dios, hermanos, que entienden que hemos sido llamados para servir, Así es. para ayudar, para levantar al necesitado, al que está enfermo, Así es. etcétera, etcétera, hermanos. Eso significa ser santo. Dios lo dio como un mandamiento, y me seréis varones santos. También significa estar preparado. ¿Qué significa estar preparado, hermanos? ¿Qué significa? Estar preparado significa que algo está listo para ser utilizado. Algo está listo para ser utilizado. Y esto nos habla de que Dios quiere usarnos en nuestro trabajo, en nuestro hogar. Amén. Muchas veces en el matrimonio siempre hay uno que es más débil. A veces nuestras esposas necesitan que las alentemos, Amén. que las ayudemos, que las animemos. Lo necesitan nuestras oraciones. Y Dios quiere usarnos. Y nosotros, ¿cómo debemos estar? Preparados. Amén. Pero si somos esposos que estamos horas frente al televisor, si estamos horas frente a Netflix, viendo películas, viendo videos en YouTube, si somos esposos que estamos horas leyendo el periódico, viendo las redes sociales, ¿en qué momento recargamos nuestras pilas con el Señor para estar preparados? ¿En qué momento, hermanos? Debemos estar preparados Amén. para toda buena obra. Las buenas obras fueron creadas por Dios para nosotros, Así es. para que nosotros caminemos y andemos en ellas. Hermanos, los varones debemos estar preparados para asistir a nuestras esposas, para disipularlas, para enseñarles la palabra, para animarlas, para nosotros ocuparnos de las cosas en nuestro hogar, para que ellas puedan ir y buscar sabiduría en la oración Amén. y buscar al Señor. Comúnmente la mujer siempre se lleva el trabajo del hogar. Nosotros los varones debemos ser sabios. Y si queremos ser felices en nuestro matrimonio, ocúpate de las cosas, mis hermanos, Amén. para que ella pueda ir y buscar a Dios, para que ella pueda tener una relación con Dios. Hermanos, debemos estar preparados, los cristianos, los hijos de Dios. Y también significa estar en el proceso de santificación.
Y también esto es un problema porque los cristianos no quieren ser santificados. Esto significa que los hermanos no quieren negarse a sí mismos. Así es. Estar en el proceso de santificación significa que te queda media hora de tiempo. Veo una película, veo las redes sociales, o voy a orar, o me encierro a estudiar la palabra de Dios. Decide, hermano. Debemos negarnos a nuestros apetitos carnales para que verdaderamente seamos bendecidos por el Espíritu Santo de Dios, hermanos. Debemos estar en el proceso de la santificación. Debemos buscar la santificación. Debemos negarnos, decir no a lo que me daña. Debemos decir no a todas las cosas, como hay una alabanza. Yo digo no a todo lo que me aparta de mi Señor. Algún día la hacemos rap. Mis hermanos, debemos estar en el proceso y no quitarnos, no renunciar al proceso. Alabado sea Dios por su palabra, que siempre está hablándonos, enseñándonos, instruyéndonos y bendiciéndonos, hermanos. La Biblia es el mejor libro, hermanos, que pudo haber llegado a nuestras manos. Y como siempre sucede, mi hermano Elías, como siempre sucede, que la Biblia siempre ha tenido sus opositores. No falta el hermano, el hermanito, la hermanita que se levanta y muchas veces dice: pero hermano, eso que usted acaba de leer es para el antiguo Israel. Eso está para los que vivieron bajo la ley. Eso está para los que estuvieron bajo el pacto del Antiguo Testamento. Por algo está en el Antiguo Testamento. Siempre hay opositores. Siempre hay cristianos. Y que algunos van a intentar refutar esto. Pero esto es para el Antiguo Testamento. Y muchos dirán: ahora estamos en la gracia. Y vamos a abrir los ojos, hermanos, respecto a lo que es estar en la ley y en la gracia. Y nos daremos cuenta, hermanos, que Jesucristo subió los estándares. Jesucristo maximizó el mandamiento. Pero creemos que la gracia es una licencia para desobedecer a Dios. Y estamos equivocados. Así es. Definitivamente, hermanos. De hecho, la Biblia dice: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Así es. ¿Cómo escaparemos? Entonces muchos celebran que estamos en la gracia, pero vamos a exponer una verdad espiritual tremenda, hermanos. Entonces, como siempre se levantan los opositores, mi hermano Elías, tiene Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. Por favor. Amén. Dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santo, porque yo soy santo. ¿Se da cuenta? El apóstol Pedro, Amén, escribiendo, hermanos, a los cristianos, a los creyentes. Nuestro Señor Jesucristo ya había ascendido. Amén. La iglesia universal. Pedro escribe a la iglesia universal, a todos nosotros, a todos los cristianos repartidos por todo el mundo. Amén. ¿Y qué nos dice? Como aquel que nos llamó es santo, entonces todos ustedes también deben ser santos. Así es. En toda su manera de vivir, en toda su manera de vivir, porque escrito está, y probablemente Pedro está pensando en Éxodo capítulo 22, Amén, versículo 31, Amén, y en todos los versículos del Antiguo Testamento, hermanos, Así donde es. Dios nos manda a ser santos. Pedro dice: porque escrito está, Amén, sean santos, porque yo soy santo. Entonces, cuando algunos protestan y dicen que la santidad solamente es para el Antiguo Testamento, que no aplica a la iglesia actual, no aplica a la iglesia de Jesucristo, así es. tengo que decirte, querido hermano, que estás equivocado. Completamente equivocado. La iglesia de Jesucristo debe ser santa. Amén. De hecho, la novia de Cristo, que somos nosotros, debe ser santa, debe ser limpia. Su vestidura debe estar impeque, planchadito, limpiecito, Así hermano. es. Amén. No debe haber ninguna mancha en su ropa. Entonces, desarrollemos esta palabra para mis hermanos, los estudiosos de la Biblia. La palabra santos, utilizada por el apóstol Pedro, es traducción de la palabra griega hagios, J-G, hagios. ¿Y qué significa, hermanos? Y aquí vamos a desarrollar un tema increíble. La palabra hagios
en primer lugar, número 1, significa físicamente puro. Físicamente puro. Y esto, hermano, esto es lo opuesto a una vida contaminada. Así es. Esto es lo opuesto a una vida contaminada, y con esto surge una pregunta. ¿Cómo es que nos podemos contaminar los cristianos? ¿Cómo podemos llegar a contaminarnos? Recuerde usted un debate que experimentó nuestro Señor Jesucristo cuando sus discípulos comían con las manos sucias y eran acusados por los religiosos de ese tiempo. Amén. Y nuestro Señor Jesucristo sale en defensa de sus apóstoles, sale en defensa de sus discípulos y acusa a aquella secta religiosa y les dice, ¿qué es más importante? ¿Lo que entra o lo que sale? ¿Qué es lo que contamina? Pero nuestro Señor Jesucristo, hermano, para aclarar el tema, no está diciendo que comer con las manos sucias está bien. No está bien. Usted debe lavarse las manos. Todos debemos lavarnos las manos. Amén. Pero nuestro Señor Jesucristo aprovechó esa instancia, como cada instancia, Amén. para enseñar una verdad espiritual, sobre todo a esos religiosos, Amén. que para ellos todo era malo, y alardeaban de que prácticamente vivían sin contaminación. Así es. Sin contaminación. Entonces, la palabra santos en el Nuevo Testamento, hagios, significa físicamente puro, hermanos. La Biblia nos responde, ¿qué es lo que nos contamina? ¿Qué es lo que puede llegar a contaminar al cristiano? Mateo, capítulo 15, Amén. versículo 19, mi hermano Elías. ¿Qué dice la Biblia? Así dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, los fornicarios, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Amén. ¿Se da cuenta? Mateo capítulo 15, versículo 19. Nuestro Amén. Señor Jesucristo nos dice y nos aclara el panorama. ¿Qué es lo que verdaderamente contamina al hombre? Así ¿Qué es lo que contamina a la mujer? Veámoslo. Nuestro Señor Jesucristo apunta, en primer lugar, a los malos pensamientos. Amén. ¿Cuántas veces, mis hermanos, hemos pensado mal? ¿Cuántas veces hemos pensado mal de nuestros líderes espirituales? ¿Cuántas veces hemos pensado mal de nuestras esposas, de nuestros esposos, Así es. de nuestros compañeros de trabajo? ¿Cuántas veces hemos pensado mal de un hermano, de una hermana de la iglesia? ¿Cuántas veces? Nuestro Señor Jesucristo nos dice que los malos pensamientos contaminan tu vida espiritual. Y muchas veces hemos pensado mal de alguien. Amén. Entonces debemos reflexionar, hermanos. Así es. Debemos reflexionar con esta palabra. Nuestro Señor Jesucristo apunta a los homicidios. Amén. Del corazón salen los homicidios. Pero es que yo no soy ningún asesino. Yo no he derramado sangre. Yo jamás he asesinado a alguien. Nuevamente, estás equivocado. ¿Qué dice la Biblia en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15? Que con solo aborrecer a tu hermano Así es. te conviertes Es muy simple. en un homicida. Amén. Hermano, ¿has meditado alguna vez en esta palabra? Nos hemos detenido a reflexionar, a profundizar literalmente en las palabras de nuestro Dios. Todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida. Así es. ¿Usted sabe lo que es un homicida? Es un asesino espiritual. Amén. Podemos llegar a convertirnos en asesinos espirituales dentro de la iglesia. La iglesia puede estar llena de asesinos espirituales. Todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida. ¿Qué significa aborrecer? ¿Qué significa? La palabra aborrecer significa odiar. Así es. ¿Y por qué, hermano, nos convertimos en asesinos espirituales? Se lo voy a explicar. Porque cuando nosotros tenemos un sentimiento de odio hacia nuestro hermano, eso no se queda ahí, sino que también declaramos palabras Amén. con ese sentimiento Así es. hacia ese hermano. Y en ese momento se activa una ley que no puede ser quebrantada, que es el poder de las palabras. Y no estoy diciendo que nosotros tenemos poder en las palabras,
No, las palabras de Dios son poderosas, las nuestras no. Así es. Lo que estoy diciendo es que con nuestras palabras podemos maldecir, como también podemos bendecir. Así es. Entonces, cuando yo tengo un sentimiento de aborrecimiento hacia mi hermano, yo declaro palabras de esa índole también sobre mi hermano. Y en ese momento activo demonios que le hacen guerra espiritual en contra a mi hermano. Así es. Es por eso, hermanos, es por eso que cuando tienes odio contra tu hermano, hablas palabras de esa misma categoría, entonces estás activando demonios que están esperando la oportunidad que tú hables, que declares, para tener toda una autoridad legal para ir contra el hermano y hacerle guerra espiritual. Es increíble, hermanos, Así es. cómo nosotros los cristianos, por la ignorancia, podemos mancharnos también las manos. Así es. Amén. Del corazón salen los homicidios. Así que si usted aborrece, odia a algún hermano, si usted no quiere tener ninguna relación con tal hermano, si usted no quiere ni pasar ni siquiera por al lado de ese hermano, arrepiéntase. Hoy Así es. es el momento, hermanos. Si usted tiene la oportunidad de escuchar esta palabra, Dios quiere bendecirte. Así es. Dios quiere ayudarte. Dios quiere abrir tu corazón. Dios quiere romper esas cadenas. Así es. Amén. Todo aquel que aborrece, que odia a su hermano, es un asesino espiritual, es un homicida. No tienes que enterrar un cuchillo, no tienes que disparar un Así arma es. para ser un homicida. Estamos viendo lo que contamina a un hombre. Entonces, si la Biblia dice que debemos ser santos, si yo odio a mi hermano, si yo le tengo mala, más vulgar, si yo le tengo mala a mi hermano, no está siendo santo. No está siendo santo. No estás cumpliendo con la palabra de Dios. Así es. Entonces, mis hermanos, debemos enderezar nuestro camino. Debemos enderezar nuestro camino. Y las hermanas también. Porque muchas veces los varones somos más prácticos. A veces tenemos roce y problemas con los hermanos. Y eso queda ahí nomás. Así es. Nosotros no somos como las hermanas. Y lo digo con mucho respeto. Las mujeres son más rencorosas. Son más sangre en el ojo, como dirían. Y duran mucho tiempo. Enojadas, distanciadas. Y después no se quieren ni ver. Esa no es la voluntad de Dios para tu vida, querida hermana. No lo es. Como predicador de la palabra del Señor tengo que decírtelo. No es la voluntad de Dios que estés enemistada con una hermana, Así es. con una mujer, con un varón, etcétera. Lo que usted me quiera nombrar, el sexo que sea, usted no puede odiar a una persona. Amén. Dios lo dice, Así es. no el predicador. También nuestro Señor Jesucristo apunta a los adulterios. Es que yo no me he acostado con nadie. Y nuevamente, Amén. es que yo no le he sido infiel a mi esposa. Y es aquí donde quería llegar, hermanos. Amén. Muchos creen que hay que acostarse literalmente con una persona Amén. para ser un adúltero. No, sí. Pero te equivocas. Amén. Y aquí es donde quería decirles que nuestro Señor Jesucristo sube los estándares. Amén. Porque antiguamente el hombre pecaba, era un adúltero y debía ser apedreado y apedreada cuando lo pillaban en el acto. Amén. Pero nuestro Señor Jesucristo dijo, ya no es necesario que te encuentre en el acto. Así es. Solamente con mirar a una mujer Así es. y codiciarla en tu corazón, ya eres un adúltero. Amén. Y estás viviendo en la gracia. Amén. Estás viviendo en la gracia. Así Por es. eso te lo digo. Muchos se jactan y alardean es que estamos en la gracia. Y a veces escucho esos comentarios como una licencia para vivir una vida desenfrenada. Pero no es así, hermanos. Y mala. No es así. Así es. Con el solo hecho de mirar a una mujer. Esa palabra mirar se refiere a quedar pegado. Amén. Mirando, porque inevitablemente usted puede ir a la playa, Amén. inevitablemente a veces se le va a cruzar una mujer y la va a mirar. No podemos negar eso. Pero el hecho de que tú te quedes pegado y que vuelvas tu cuello mirando Amén. Así es. y la codiciaste en tu corazón, eso ya es Pecado. pecado Amén. delante de Dios. Mis hermanos, no quiero ofender a nadie, No, sí. pero quiero ser lo más, digamos, explicar de una forma muy básica para que podamos entender todos. Amén. Eso es adulterio. Amén. Eso ya es pecado. También dice
y apunta a los hurtos y a las fornicaciones. Vamos a desarrollar esa palabra más adelante. A los falsos testimonios, muchas veces un falso testimonio, una mentira, un chisme, Así es. para masacrar el testimonio del hermano, y las blasfemias, hablar mal, blasfemar, Así es. cuestionar todo, hermanos. Todo eso es lo que contamina a los cristianos que están en la iglesia, a los creyentes, a los líderes espirituales, todo este tipo de cosas. Así Y es. salen, ¿de dónde? El corazón. Del corazón. Amén. Aquí hay un punto importante. La palabra corazón, anótela mi hermano, es traducción de la palabra griega cardia, con K de kilo, y significa pensamientos Amén. y sentimientos. Así es, Señor. Pensamientos y sentimientos. Es decir, que cuando usted, vamos a hablar del adulterio, cuando usted queda pegado mirando a una mujer y en su mente usted empezó a maquinarlo, el pecado primero se originó en tu mente. Amén. En tu mente ya pecaste. El pecado ya está ahí. Lo que tú vas a hacer después, al enviarle mensajitos, al invitarla a una cita, lo que tú vas a hacer es el fruto del pecado que está en tu interior. Es por eso, mis hermanos, que los hijos de Dios necesitamos orar. Necesitamos oración, necesitamos devocionales con la Biblia, necesitamos antes de salir a nuestros trabajos sentarnos con la Biblia. Antes de acostarnos necesitamos sentarnos con la Biblia, porque somos débiles. Somos débiles. Los hijos de Dios somos débiles. Un gran conferencista, Armando Alduzzi, lo voy a decir, él en uno de sus sermones, me gustó mucho lo que él dijo. A los hombres, son palabras de él, a los hombres nos entran las tentaciones por los ojos. Amén. Y las mujeres en nada ayudan a los varones. Así es. Lo dijo él, el conferencista. ¿Y qué? ¿Y qué dice la jovencita ahora? Esto lo digo yo y me hago responsable. Las jovencitas, ¿qué dicen ahora? ¿Y para qué me miran? Así es. ¿Y por qué me miran? Si yo puedo vestir como yo quiera. Entonces, para todas esas jovencitas y mujeres que hablan así, hermanos, y se los digo con respeto, queridas hermanas, para todas las mujeres que visten de manera provocativa y sensual, hay un versículo para ustedes. Nuestro Señor Jesucristo dijo, todo aquel que sirve de tropiezo Así es. es mejor que desaparezca. Amén. Es mejor que desaparezca. Si tú dices, hermana, es que no tienen por qué mirarme, eso es soberbia. Así es. Es que nadie los mandó a mirarme, eso es soberbia. Si tú estudias la Biblia, las cartas pastorales de Timoteo, el Señor te enseña cómo debes vestirte. El Señor te enseña cómo debes vestirte, cómo debes lucir. Y hoy en día, y lo digo con mucho respeto y tristeza, hoy en día, mis hermanos, las hermanas cristianas, esta es una radio cristiana, Amén. así que están escuchando solo hermanos, eso creemos, ¿cierto? No. ¿No? Ah, bendiciones. No. Ya, si me retan después, Págale nomás. tarjeta amarilla. Eh, Saben, mis hermanos, muchas veces las cristianas han dejado la prudencia hasta para una fotografía en las redes sociales. Eso no está ayudando a los varones, hermanas. Eso no está ayudando a tu hermano en la fe, que es débil. Lo estás llamando, le estás tirando un anzuelo a que él peque con tu fotografía en su mente. Entonces, nosotros, los hijos de Dios, nos necesitamos los unos a los otros para ser fuertes en nuestra fe cristiana, hermanos. Así que Dios les bendiga a ustedes, mis hermanas. Entonces, la palabra corazón significa pensamientos Amén. y sentimientos. Amén. La mente y el corazón son inseparables. Son inseparables, hermanos. Y ahí se origina el pecado. Y ojo con esto. Los adulterios y las fornicaciones Amén. salen del corazón. Es decir, salen de la mente. Amén. De la mente. En la mente yo planeé Así es. cómo. Y que Dios nos ayude y tenga más misericordia aún, porque Amén. ya la tuvo. Ya tuvo misericordia de nosotros al enviar a su Hijo. Amén. Muchos dicen, Señor, ten misericordia. Ya la tuvo. El Señor tenga más misericordia aún, hermanos. Así es.
en que muchos planean cómo ser infieles. Muchos planean cómo encontrarse con su secretaria. Muchos planean cómo encontrarse con su compañera de trabajo. Muchos planean. Por eso nuestro Señor Jesucristo, hermano, no se equivocó. Así es. No se equivocó. Te tengo una noticia. La Biblia es la palabra de Dios. Así es. No se equivocó al decir que el pecado se origina en nuestra mente. Amén. Ahí comenzamos a planearlo. Y el pecado nunca es de un día para otro. El pecado, el adulterio, hermanos, es un día un paso, al otro día un paso, y así sucesivamente. Amén. Es lo mismo que la caída de Pedro. Primero un paso, hasta que dio otro paso, y al final terminó negando a su Señor. Así es. Que Dios nos ayude, hermanos. Amén. Que Dios ayude a la iglesia. Dios bendiga a los que todavía siguen conectados. Amén. Esta palabra, hermanos, Así es. nos va a limpiar. Amén. Esta palabra nos va a bendecir y que nos alcance el tiempo. Entonces, dijimos que no es necesario, literalmente, acostarse Así es. con el amante. No es necesario, hermanos. Aquí está. Mateo capítulo 5, versículo 28. Amén. ¿La tiene? Amén. Dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Le voy a traducir este versículo, hermanos, en el original griego. Dice, cualquiera que se queda pegado mirando a una mujer con deseo y anhelo y con ansias, ya cometió el pecado en su corazón. Eso significa la palabra codiciar. Codiciar significa desear y anhelar con ansias. No se está refiriendo solamente a una miradita, No. cuando por casualidad a veces alguien mira, Así es. porque se te cruzó, porque la viste, etcétera, etcétera. Aquí se refiere a quedar pegado y a desear Así en el es. corazón, desearlo, hermanos. Del corazón también salen las fornicaciones. Del corazón también salen las fornicaciones. Y también aquí, hermanos, tome su lápiz y su cuaderno, porque vamos a desarrollar esta palabra, mi hermano Elías. Amén. La palabra fornicación que utilizó nuestro Señor Jesucristo es traducida de la palabra griega porneia. Porneia. Y de ahí viene la palabra porno, pornografía. Esto es cultura bíblica, hermanos. De ahí viene la palabra porno, porneia. ¿Y sabe lo que significa? Dar rienda suelta a la lujuria. Amén. Jesús. Dar rienda suelta a la lujuria. Muchas veces nosotros creemos que la fornicación es cuando dos personas viven estando fuera del matrimonio. Muchos cristianos dicen, esa pareja está en fornicación. ¿Por qué? Porque viven. Yo no estoy diciendo que está bien vivir así, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que muchos cristianos dicen que la fornicación es la unión de dos personas, de un hombre y una mujer, fuera del matrimonio. Eso es fornicación, le llaman fornicación. Pero no es así. No es así. Significa dar rienda suelta a la lujuria. ¿Por qué? Porque esas dos personas que están conviviendo, tal vez pueden ser más decentes Amén. y más moral que un matrimonio depravado. Así es. Depravado sexualmente, hermanos. ¿Entienden lo que estoy Amén. diciendo? Entonces, debemos tener mucho cuidado a la hora de pronunciar. Así es. Obviamente que las personas que están conviviendo, Dios las bendiga y las ayude para que puedan cumplir el vínculo, Amén. el matrimonio. Así es. Pero luego eso pasará y el Señor nos acordará más de eso. Así es. Pero una persona, sin duda, dos personas pueden estar casadas en matrimonio y aún así ser personas desenfrenadas Así es. en la lujuria. ¿Te das cuenta, querido hermano? Debemos entender bien las palabras de nuestro Señor. Porneia, fornicación, también significa, hermanos, significa venderse y libertino. ¿Qué quiere decir esto? Una persona que se entrega sin freno al pecado. Amén. Esa es una persona fornicario, fornicaria. Una persona que se vende, y vamos a desarrollar eso. Y un libertino
Es decir, que se entrega sin freno a los pecados. Y tristemente, ¿cuántos creyentes en este tiempo, en el siglo XXI, en el año 2021, cuántos creyentes se han vendido? Literalmente, ¿cuántos creyentes se han vendido? Muchos se han vendido a las redes sociales. Muchos se han vendido a TikTok. Muchos se han vendido a Facebook y han comenzado a hacer cosas que son desagradables. Y si tú las ves, si tú ves a muchos jóvenes y jovencitas en sus aplicaciones de sus teléfonos, si tú los vieras, tú les dirías, ¿dónde está Jesús en tu vida? ¿Dónde está Jesús? Es que yo soy cristiana en la iglesia, pero en mi casa no, y estamos equivocados. Así es. Muchos cristianos se han vendido, hermanos. Eso significa fornicación, venderse, libertino. Muchos hoy están practicando la fornicación. Hermano, vuelve a Cristo. El Señor te está esperando. Es el momento. Así es. Debes volver. Si estás escuchando esta palabra, es porque debes volver. El Señor te está esperando. Es increíble, hermanos, la cantidad de jóvenes haciendo locura y, como lo dije anteriormente, las fotografías que se están sacando los hijos y las hijas de Dios. Se están vendiendo a las redes sociales. Esa es la verdad. Esa es la verdad, mis hermanos. Así es, mi Dios. Muchos también se han vendido a la prosperidad y corren tras la prosperidad. Muchos cristianos que enseñaban un evangelio saludable, Amén. Un evangelio bueno, agradable, un evangelio perfecto, hoy los ves predicando prosperidad. El Señor quiere hacerte rico. El Señor quiere bendecirte. El Señor quiere llenar tu billetera. En el nombre de Jesús, recíbelo. Y no vemos nada. Así es. Porque no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Amén. Dios puede bendecirnos. Sí. Y no te va a pedir permiso. Dios nos va a bendecir. Amén. Si le agradamos, si tenemos fe y confianza, Él nos va a bendecir. Pero no podemos estar pregonando un falso evangelio, promoviendo un evangelio de prosperidad, de que Dios los llama a todos para enriquecerlos a todos, para sanarlos a todos. Nuestro Señor Jesucristo no los sanó a todos. No es el evangelio, hermanos. No te vendas a un falso evangelio. No te vendas. Muchos se han vendido a la carnalidad. Así es. Muchos se han vendido a la carnalidad. Y esto es triste, hermanos. Muchas veces yo entro a YouTube para ver algunas tendencias, para escuchar estudios bíblicos, conferencistas, para buscar fundamentos muchas veces. Y es increíble los debates de pastores, hermanos. Debates de pastores, pastores contra pastores, iglesias contra iglesias, desprestigiándose. En radios seculares en otros países. Pastores cristianos en radios seculares, debatiendo sobre el cristianismo. Eso es piedra de tropiezo para los seculares, para el hombre natural. Así es. Muchos hermanos, Dios bendiga a todos esos cristianos, a todos esos pastores y hermanos y de nuestro país, de todo el mundo. Dios bendiga a todos aquellos que muchas veces han compartido un video, una predicación, un estudio y los han criticado en los comentarios y no han respondido. Lo han dejado pasar. Lo han dejado pasar. Pero si te detienes a debatir con el hermano, te vendiste a la carnalidad. Amén. Porque el apóstol Pablo dijo, no contendáis Amén. los unos con los otros. Así es. Basta de todo eso, hermanos. Amén. ¿Y para qué decirlo? Muchos cristianos cantantes se han vendido. ¿A qué? A la corriente. Es increíble los cantos, las alabanzas que muchas veces no se elevaban y que hoy en día ya no se menciona a Jesús. Así en es. una canción de 3 minutos, en una canción de 5 minutos, ya no aparece el nombre de Jesús. Jesucristo. Así es. Ya no aparece la salvación. Hoy en día las canciones que se están, promoviendo y las que son tendencia en YouTube, son canciones de supuestos cristianos, Así pero con un mensaje que no edifica. Nada. Un mensaje que no edifica, que no te eleva, un mensaje que no testifica de Cristo, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, de la salvación, etcétera, etcétera. Así es. No testifica del Evangelio. Muchos se han vendido, hermanos.
La palabra sean santos del apóstol Pedro, hagios, también significa moralmente sin culpa. Sin culpa. ¿Y qué significa esto? Sin errores. Y aquí, hermanos, no significa un ser perfecto. Sin errores significa sin desviación de lo exacto. Cuando ha llegado el verdadero evangelio a nosotros, no debemos desviarnos. Sin desviarse de lo exacto, de lo verdadero y de lo correcto. Así es. Eso significa sean santos, sin desviarse, hermanos. También significa sin imprudencia. Es lo opuesto a la prudencia. Amén. Sin imprudencia. ¿Y qué significa la palabra prudencia? Es el cuidado al hablar y al actuar. Amén. Los hijos de Dios debemos ser ejemplo. Eso significa la palabra sean santos. También significa sin ignorancias. Y esto es falta de conocimiento. ¿Y por qué hay mucha falta de conocimiento? Porque muchos no se dejan enseñar. Así es. Muchos no se dejan enseñar por sus pastores, por sus predicadores, por los hombres selectos que la iglesia local ha seleccionado para bendecir la iglesia. Muchos no se dejan enseñar. No, es que no estoy de acuerdo con lo que él está enseñando. No estoy de acuerdo con lo que él está diciendo. Pero sin duda, si tú lo ves predicando, si tú lo ves enseñando, es porque los líderes espirituales de ese lugar, los pastores, lo encontraron apto para enseñar. Y la hermandad debe dejarse enseñar. Por eso no hay conocimiento. Amén. Sean santos. Significa, hermanos, que debemos crecer en el conocimiento. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Que el conocimiento abunde de los pies a la cabeza, hermanos. Amén. Que Dios bendiga a la iglesia. Amén, Jesús. Y también significa sin remordimientos. ¿Qué significa esto, hermanos? Sin ese sentimiento de culpabilidad. Amén. No debemos mirar al pasado y tener gran pesar. Muchos cristianos se acuerdan de las cosas pasadas y disfrutan. Así es. Disfrutan lo que hicieron, hermanos. Y otros, por el contrario, que recuerdan su pasado y tienen gran pesar, Amén. gran tristeza. Así es. ¿Por qué no lo hice así? ¿Por qué tomé esta decisión? ¿Por qué no escuché a mis pastores? ¿Por qué no escuché a mis hermanos? Y llevan 5, 10 años lamentándose con ese sentimiento de culpabilidad y los priva de ser felices en el tiempo actual. Amén. Hermanos, mira lo que dice la palabra de Dios, Isaías 43, 18. Este versículo es para ti. No te acuerdes de las cosas pasadas, ni traigas a la memoria las cosas antiguas. Así es. No mires para atrás, no te acuerdes de nada de lo que viviste, de tus malas decisiones pasadas. No te acuerdes, ya pasó. Y si el Señor te manda no recordarlas, es porque ni Él se acuerda de esas cosas. Amén. Alabado sea Dios. Así es. Amén. Muchos se sienten culpables. Así es, mi Dios. Y voy a profundizar más. Una jovencita que tal vez abortó. Así es, mi Dios. Algún hombre, alguna mujer, algún hermano, alguna hermana que hace años atrás se divorció de su esposo, de su esposa, que le fue infiel, qué sé yo. Pero tal vez se arrepintió, pero han pasado 5 años y sigue con ese sentimiento. Hermano, si te arrepentiste, no traigas a la memoria esas cosas. Amén, Jesús. El Señor quiere que tú las olvides. ¿Por qué? Porque Él ya las olvidó. Él ya las olvidó. Y tú necesitas estar limpio. Necesitas que tu mente esté limpia, sin cadenas, Así es. para que comiences a crecer. El Señor necesita tu mente. Amén. Necesita tu corazón. Y por último, también significa ceremonialmente consagrado. ¿Qué significa esto? Vivir para agradar a Dios. Amén. Porque somos templo del Espíritu Santo. Dios viviente. Amén. Muchas veces los cristianos que dicen, yo no tengo por qué agradarle a los hermanos. Yo tengo que agradarle a Dios. ¿Ha escuchado eso usted? Yo hablo así porque yo no tengo que agradar a los hermanos. Yo tengo que agradarle a Él. La palabra de Dios dice que nuestro Señor Jesucristo crecía en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Amén. Debemos recibir la aprobación de Dios y la aprobación
de los hombres. Ya si se levanta algún hermano, algún hombre natural, secular, carnal, a cuestionarte y todo ese tipo de cosas porque tú fuiste con el mensaje de la verdad, eso es otra cosa. Pero tú no puedes pensar en no agradar a los hombres. Debes ser una persona agradable. Amén. Para poder compartir el evangelio, por lógica. Amén. Por lógica, debemos ser personas agradables. Amén. Para poder sostener la conversación con nuestros compañeros, con nuestros jefes. Amén. Yo comparto mucho el evangelio con mis compañeros y con mis jefes. Yo también. Y me siento con ellos y conversamos y ellos hacen preguntas. Y debo ser agradable. No puedo ser una persona desagradable. No, no es así. No puedo y no podemos, hermanos. No podemos. Amén. Entonces, que Dios nos ayude. Eso significa, hermanos, sean santos. Es un estilo de vida. Amén. Muchas cosas se frustran en nuestra vida y nos salen mal y fracasamos y nos va mal y sufrimos y lloramos y lo intentamos y volvemos a fracasar. Porque no estamos viviendo en santidad. Así, mi Dios. No estamos viviendo en santidad, hermanos. No estamos viviendo en santidad. No hemos cuidado nuestra manera de hablar, Así es. de pensar y de observar. Iglesia, debemos vivir en santidad. También quiero leerle otro fundamento poderoso y después, mi hermano Elías, si quiere nos vamos a una alabanza, pero quiero compartir este fundamento. Amén. Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Amén. Escuchen muy bien lo que dice la Biblia, hermanos. Sigan la paz con todos. Amén. Y la santidad, Amén. sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Pero Sí. todos nos vamos al cielo, dicen muchos predicadores. Los predicadores modernos, los predicadores de ahora, los que no tienen sacrificio, los predicadores, hermanos, que toman una predicación de YouTube y la lanzan, los predicadores que no se han sentado a abrir la Biblia, los predicadores que leen libros pero no le han preguntado a la Biblia, ofrecen la salvación sin santidad. Y eso es un terrible peligro, hermanos, porque muchos caen en el engaño. Hoy se ofrece la salvación sin santidad. Esto no debe ser así, diría el apóstol Pablo. Esto no debe ser así. El escritor de Hebreos, hermanos, capítulo y versículo 12-14. Sigan la paz con todos. Sigan la santidad. Porque sin estas cosas, nadie verá al Señor. ¿Qué significa la palabra paz? Sigan la paz con todos. Es traducción de la palabra, nótela, eirene, y significa unión, unidad. Sigan la unión con todos. La iglesia de Jesucristo debe estar unida. Y esta unión no debe ser solamente en la iglesia, esta unión debe ser en la mente, en el corazón. Esta palabra unión significa estar de acuerdo. Estar de acuerdo con todos mis hermanos. Y si no estoy de acuerdo con un hermano, voy y con amor llevo la reprensión. Sigan la unión con todos y la santidad, porque sin estas cosas, nadie verá al Señor. Así es. La santidad, hermanos, la santidad nos conduce a crecer. La santidad nos conduce a una vida consagrada al Señor. Nos conduce a un nivel mayor de unión con todo aquello que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, todo lo de buen nombre, todo lo que tiene virtud. La santidad nos aumenta el conocimiento, Amén. nuestra vida espiritual, nos liberta. La santidad nos cerca, nos protege, hermanos. Porque el que vive en santidad es una persona que todo lo que piensa, todo lo que hace, todo lo que está observando, la persona que vive en santidad no hace nada que cause censura. Nada, hermanos. Hoy debemos volver a la santidad. La iglesia cristiana debe volver a la santidad. Amén, Señor Jesús. Amén. Bendiciones. No, hermano, sigamos. Si ya ¿Estamos en la hora? estamos, no, nos queda poquito. Si ya nos quedan 5. Amén. 1, 2, 3, 4, 5 todavía.
Amén. Continuamos entonces. Sí. Entonces, un cristiano santo, un cristiano que está viviendo en santidad, todo lo que piensa, todo lo que hace, todo lo que dice, no recibe reproche ni censura. Así es. ¿Y por qué es importante lo que dice el escritor de Hebreos? Sigan la paz, la unión e Irene con todos. Porque hoy en día, hermanos, las iglesias están llenas de divisiones. Pastores peleándose contra pastores, y lo digo con respeto, pastores contra pastores, hermanos contra hermanos, familias contra familias, predicadores contra predicadores. Así es. Hoy no hay unión, se ve mucha división. Ni el gobierno de Satanás es así. Ni el gobierno de Satanás es así. Ni ellos están divididos. Ellos están unidos todos. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó esa verdad espiritual. Amén. Y usted puede ver en el mundo el éxito que ha tenido las tinieblas. Hermanos, la iglesia primitiva, la iglesia del siglo I, era una iglesia poderosa. Amén. Porque todos perseveraban en la unión. Estaban unidos de mente y corazón. Por eso, hermanos, eran la iglesia que eran. Una iglesia poderosa, de renombre. Mis hermanos, debemos crecer en la hermosura de su santidad. Amén. Sí, sí. La santidad decora y adorna nuestra vida y nos convierte en bellas personas. La santidad nos convierte en personas agradables, en fruto. La santidad nos convierte en árboles con fruto codiciable, como lo dice la Escritura. Hemos sido, hermanos, escogidos por el Señor. Dios quiere usarnos. Hermano Elías, ¿tiene el texto de 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9? 2:19. 2:9. ¿Ya? Léalo. 2:9. Dice, más a vosotros oís, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciarais las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Ustedes son linaje escogido. Iglesia, detente ahí. Ustedes son linaje escogidos. La palabra escogido, mire, escúchela muy bien, es traducción de la palabra ekletos y significa favorito, apreciado y predilecto. Somos los favoritos de Dios. Amén. El cristiano que vive en santidad es el cristiano favorito de Dios. No estamos hablando de un favoritismo humano, del que existe en este mundo, No. del que hace diferencias. No. Cuando tú eres un cristiano que vive en santidad, que ama la santidad, que quiere crecer en la santidad, eres un cristiano favorito. Dios quiere estar contigo, Dios quiere deleitarse contigo, Dios quiere hacer su morada contigo, Dios quiere estar alrededor tuyo, Dios quiere ir contigo. Así Te es. conviertes en un favorito. Eso significa linaje escogido, ekletos, favorito, apreciado y predilecto. También dice el Espíritu Santo por medio de Pedro, ustedes son un real sacerdocio. Y nuevamente, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Somos un real sacerdocio. Somos sacerdotes de Dios, hermanos. Somos sacerdotes de Dios. Grábate esta palabra. Cuando estés en tu trabajo, eres un sacerdote de Dios. Así es. Cuando estés en tu casa con tu esposa y con tus hijos, eres un sacerdote de Dios. Cuando estés en tu trabajo, eres un sacerdote. Cuando estés frente al televisor con el control remoto, recuerda esto. Eres un sacerdote de Dios. Amén. Y debes tener cuidado. Eres un sacerdote de Dios, hermanos. Mire lo que dice Éxodo, capítulo 19, versículo 6. Ustedes serán mi reino
de sacerdotes. Ustedes serán mi reino de sacerdotes. ¿Alguna vez usted se ha preguntado qué es un sacerdote? ¿Qué es un sacerdote? ¿Se ha hecho esa pregunta alguna vez? Somos un reino de sacerdotes y nos miramos muchas veces como cualquier cosa. Así es. Levítico capítulo 11 versículo 44. Yo soy el Señor tu Dios. Debes consagrarte y ser santo, porque yo soy santo, así que no te contamines. Es un mandamiento del Señor. La palabra contaminar, no te contamines, del hebreo tamech. Tamech significa, hermanos, amancillar. Lo que el Señor está diciendo, no empañes tu buena fama. Eso significa, no te contamines en el hebreo. No empañes tu buena fama, no empañes tu buen testimonio. No empañes el evangelio. Eres un cristiano reconocido, no lo empañes. No te contamines. El Señor te está avisando que cuando tú hagas algo que te contamina, automáticamente tu testimonio va a morir. Amén. No te amancilles, hermano. No empañes lo bueno que has hecho. Y también tamech significa corromper, pervertir, desprestigiar, prostituir, etcétera, etcétera. Cuando nos contaminamos con lo que vemos, con lo que decimos, con lo que hacemos, nos corrompemos. Usted sabe lo que es algo corrupto. Es algo que está bueno y que gradualmente se vuelve malo. Amén. Corromper es algo que está sano y que gradualmente comienza a enfermarse. Eso es corromper. El Señor nos está aconsejando. Predicadores, hijos del Señor, sacerdotes de Dios, no te contamines, sobre todo en este siglo. Guárdate para el Señor, cuídate. ¿Por qué? Porque puedes ensuciar tu reputación, Amén. Sí, sí. tu oficio dentro de la iglesia y gradualmente te vas a corromper, te vas a echar a perder, mi hermano querido. Esto es para todos nosotros, mis Amén. hermanos. Los sacerdotes debían limpiar sus vidas. No podemos seguir siendo los mismos. No podemos seguir siendo los mismos rebeldes, altaneros, los mismos chismosos, murmuradores. No, no y no. Es increíble, hermanos, cristianos que llevan 10 años, y siguen siendo los mismos chismosos, los mismos mentirosos que eran hace 10 años atrás. Amén. No podemos seguir siendo los mismos. Debemos limpiar nuestras vidas, hermanos. Debemos limpiar nuestras vidas. Amén, mi hermano Elías. Amén. Amén. ¿Llegó hasta aquí? Sí, amén. 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 Señora bendiga. Qué mensaje más profundo. Y les voy a decir, mi hermano, que están escuchando y están viendo en Facebook, que le quedaron a mi hermano prácticamente 4 versículos, pero creo, hermano, que lo que han estado escuchando, han estado viendo, entienden para dónde va el mensaje. Amén. La profundidad del mensaje es que Dios no viene a buscar un pueblo cualquiera, viene a buscar un pueblo que se parezca mucho a Él, esté haciendo su voluntad. Yo creo que ese es el fin de todos los predicadores, de todos los enseñadores de la palabra de Dios, es ir a esa profundidad, hermano. Si mi hermano Esteban tiene este don de la manera de que el Señor le ha inducido, le ha enseñado para enseñar la palabra de Dios, para predicarla, hermano, es para que usted pueda entender un poco más qué es lo que es vivir en santidad con Dios. No quiero irme, hermano, sin saludar a mi hermano pastor Joel Aravena. Bendiciones, mi hermano Esteban, como cuerpo de Cristo, apoyándolo en este ministerio, que Dios lo haga crecer en su vida. Amén. También de allá de Conce, una tía está viendo también, mi tía Rosa Novoa. Está mi hermano Romelio González Mendoza. Bendiciones, mi hermano Elías, a usted y a su programa. Dice mi hermana Cecilia Imas, bendiciones, mensaje, muchas bendiciones. El Señor lo bendiga. Se repite bastante mi hermana Soledad Hidalgo. Hilario.
Hilario. Se repite harto, ella sigue todo el mensaje. Está conectada. Está conectada, sigue todo el mensaje. Y eso es importante porque ella quiere aprender. Y también tiene unas citas bíblicas que mandó. Pero vamos a leer para no seguir, porque la hora se lo fue. Estamos listos. Mi hermana Ivonne Saavedra, que es la madre de mi hermano Esteban, dice: bendiciones, mi hermano, también para mi hermano Elías y todos los que están trabajando ahí. El Señor bendiga. También para mi hermana Claudia. El Señor los bendiga. Bueno, hay una historia grande con mi hermana Ivonne. Sabemos que hemos caminado, hemos buscado a Dios de mucho tiempo, muchos años. Llevamos una vida dentro del Evangelio, se puede decir. Para no decirle a otros que somos mayores. Sí, mi hermano dice, mi hermano Romelio González dice: gran mensaje, hacía falta esto en el últimos tiempos. Bueno, mi hermano, yo te respondo, mi hermano Romelio González, que él tiene un músico talento. también, po. Él es músico, él es músico. Por eso he pedido a Dios y orado a Dios que Él ponga en mi mente quién puede venir al programa a recibir un mensaje, a predicar un mensaje, a enseñar un mensaje. No es llegar y decir: voy a traer a este, no. Esto es Dios quien toca. Lo hemos separado, mi hermano cambió el número de teléfono, no podíamos comunicar hasta que lo encontré en el Facebook y le mandé al tiro: ¿qué pasa? Me dijo: no, cambié el número. Yo pensaba que no quería conversar conmigo, pero el Señor los bendiga. Y veimos, hermanos, que se conectaron varios más. Mi hermana, que es cuñada, Julieta Oróstica, muchas bendiciones. Mi hermano Elías, hermano Esteban, Dios le bendiga. Mucho, hermosa reflexión, dice el Señor. Mi hermana Estrella Sepúlveda Tapia, que hermosa la palabra, hermano. Dios les bendiga, mi hermano Elías, y Dios use al predicador en su palabra. Esa es mi hermana, esposa de mi hermano Romelio González, que es músico. Amén. Ya. El Señor los bendiga. Amén. Para que usted los vaya viendo que el mensaje llega cuando está la gracia de Dios, cuando está el poder de Dios en el hombre y dejamos que Dios utilice esa parte, llega a los corazones. Amén. Dice que traspasa, dice, las vidas. El Señor los bendiga. Y es un mensaje de los últimos tiempos. Y yo he visto y he escuchado, mi hermano Esteban, que usted tiene una simpatía para llegar a los que escuchan. He escuchado otros predicadores que son muy duros, pero tampoco no son malos, en la forma de que como lo dicen. Porque muchas veces el hombre no entiende con palabras suaves. Hay que hablarle a los chilenos. Amén. El Señor los bendiga. Mi hermano Oscar Canales dice: Omanacit, dice: hola, mis amados hermanos, vengo saliendo de la cárcel, solo llevo 2 meses en la calle y estoy yendo a congregarme y llevo casi 2 semanas y lo único que sé es que no quiero apartarme de Dios. Qué maravilloso. Si esto es lo que debería hacer el hombre, hermano, es buscar a Dios y nunca más apartarse de Él. Amén. El Señor los bendiga. Mire, Eduardo Pizarro dice: amén, glorias al Rey. El Señor los bendiga. Hermano, mi hermana Jessie dice José Cáceres Orellana, dice: muy buena tarde, amado Elías y hermano Esteban. No sé, ¿los conocerá? Amén. Sí, el Señor los bendiga. Mi hermano José Cáceres. Hermano José Cáceres, sí. El Señor le bendiga mucho. Dice mi hermano: hermoso, para mí, yo no le quería cortar, hermano, yo quería quedar con los 5 minutos para poder ir a los saludos solamente. Y lo que siempre yo no dejo de hacer es orar por mis hermanos, porque en este tiempo, hermano, de esta pandemia, de esto que se inventó para atormentar la mente de las personas, me dicen que yo soy loco. Quiero contar algo que a lo mejor usted no lo ha escuchado, mi hermano. Por cosas de trabajo, y yo me tuve que hacer el PCR. Usted sabe lo que es el PCR, ¿cierto? Sí. Para poder entrar a mi trabajo y poder tener opción al permiso para trabajar, tuve que hacérmelo. Y como es Dios, no me lo pude hacer aquí en Talca
me llevó a Linares, lo llevó el jefe y me dice que teníamos que ir allá. Le dije yo, no hay ningún problema. Me dijo, ¿no tenéis problema? No, para nada, vámonos. Pero conversando en el vehículo con él y el otro compañero, yo le dije algo. Mire, le dije yo, ¿qué pasaría? Le dije yo, en la última opción de que me hacen este examen y según ustedes o según en la clínica dice que doy positivo. Dijo, no me puedes trabajar. Ya. Y como Dios me ha bendecido a mí, le dije yo voy a pagar a otra clínica y me lo voy a hacer de nuevo. Y doy negativo. ¿Qué me podría decir usted a mí? ¿Quién está mintiendo aquí? ¿Ah? Porque hay falsos positivos. ¿Ah? Para poder tomar a toda esta gente y tomarlo a nosotros como talca y venderlo y llevarlo a encerrarlo un mes, hermano, pasó esto. Pero vive Dios, que Él va a descubrir todas las cosas en el final de los tiempos. ¿Ah? Amén. Ahora tenemos que cumplir para poder llegar a esto, hermano. ¿Ah? Nosotros tenemos permiso hasta las 10. ¿Ah? Pero hemos aprovechado también ese permiso para poder adorar a Dios. Amén. Y esto es lo importante, mi hermano Esteban, el poder tener todavía la libertad y estar la gracia de Dios con nosotros, pero esto se va a salir, hermano, y Dios me lo mostró. Dice que viene un día triste, un día muy triste, donde la gracia de Dios va a salir de aquí de la tierra y va a ser como un cielo oscuro y va a haber temor y miedo, porque ya la gracia de Dios no va a estar. Dios tenga misericordia, y es hoy día donde tienen que aceptar a Dios. Es hoy día donde tenemos que buscar a Dios y profundizarnos, como dice la palabra del Señor. Dios te bendiga, hermano Esteban, mucho, y como yo siempre te lo digo, y como se lo he dicho al hermano Claudio y a mi hermano Jorge Saavedra, se lo digo a usted también, siempre van a haber un lugar donde se pueda decir la palabra, ¿ah? Explicarle a la gente en estos tiempos que no debemos estar despreocupados, hermano, porque la venida del Señor está a la puerta. Amén. El Señor los bendiga, el Señor los guarde. Se hizo más extenso el programa porque yo no le quiero deber a nadie, ¿ah? Y menos a Dios. Entonces un programa no se pudo hacer, y Dios bendiga a mi hermana Claudia la paciencia, porque ella está de las 6 de la tarde, me parece, y va a salir, no la vamos a dejar salir tan tarde, hermano, va a salir ligerito. Amén. Que Dios te bendiga, hermana Claudia, mucho, a ti y a tu familia, Amén. por la disposición que tú has tenido para poder despertarte en la mano del Señor y estar aquí. Amén. ¿Ah? No se lo estás haciendo a cualquiera, se lo estás haciendo. Amén. a Dios. Ella hace que esto sea posible. Amén. Para que lleguemos, para que se llegue a los hogares que se necesita. Hay mucha necesidad, hermano. Y con esto voy terminando. La vez pasada que se hizo servicio, me voy por la calle y veo una persona y le da la mano y me llama. Tuve que ir a orar con ella. Tuve que ir a ungir su hogar. Y me dice, yo escucho la radio todos los días viernes. Y lo escucha usted. Y a mí me dio una alegría, Señor, yo pensaba que nadie me escuchaba. No, y me dio una alegría porque nunca pensé que ella estaba escuchando la radio. Y esto me da impulso de seguir. Amén. Y de cumplirle en este día, hermano, en este programa, las horas, y pagar lo que es de Dios. ¿Ah? Porque mi hermano no sabía que yo no había dado el otro programa. ¿Ah? Y usted se vino a ganar la gran bendición. Amén. ¿Ah? El Señor la bendiga. Gloria al Señor. Vamos a orar, hermana Claudia, ponemos un mensaje y nos vamos. El Señor hasta aquí hizo. Más no le voy a hablar porque a lo mejor voy a echar a perder todo lo que el Señor ha hecho. El Señor lo bendiga. Dios amado del cielo, te doy gracias. Amén. Porque usted ha sido misericordioso para con nuestras vidas. Señor, sabemos que usted nos ama y por eso nos habla de esta manera, Señor. Por eso nos corrige de esta manera, Amén. Padre Celestial, y que lo veamos de esta manera, que usted nos ama. Que no lo veamos de la parte mala, porque el ser humano siempre es así. Padre mío, que el mensaje haya llegado a las personas que lo necesitaban. Señor, que
que la salvación impuesta hoy día, Señor, la pueda tomar alguien para su vida, como aquel varón, Señor, que viene saliendo de allí, Amén. Padre mío, de la cárcel, estaba allí, Padre mío, destituido de la humanidad, Señor. Él estaba preso, encerrado, pero ahora dice que él no quiere apartarse de ti, papá. Amén. Lo que el hombre y la mujer debería hacer día tras día, no apartarse de ti. Estar siempre, Señor, conectado, siempre hablando de ti, siempre pensando, siempre conversando contigo, donde estemos en nuestro trabajo. Padre mío, danos un minuto, danos un tiempo y conversar contigo, darte gracias por lo que tú has hecho. Yo te doy gracias hasta este momento, Jesús, que tú has tenido, Señor, la radio Plenitud, la 107.5, la has tenido en el aire, Señor, para poder llegar con las palabras suyas, Señor, a los hogares necesitados. Amén. Padre mío, en el nombre de Jesús, también yo voy a orar, Jesús, por los enfermos en los hospitales, las cárceles, los huérfanos, las viudas, los campos solitarios, donde estén los enfermos, sean tantos, Señor, en la carne como en el espíritu, en el nombre de Jesús. Usted vaya libertando, vaya sanando, Señor. Por su palabra, Padre mío, usted vaya sanando, Señor, las heridas, vaya sanando tu pueblo, papá. En el nombre de Jesús, yo he creído en tu palabra, yo he creído en tu poder, Padre mío, que tú has entregado a tus hijos, como le has entregado a tu hijo, Señor Esteban, para poder dar la palabra de Dios, para poder enseñarla, papá. Donde él vaya, donde él se encuentre, usted lo llene de su gracia, lo llene de su poder, Padre mío, para que él enseñe, mi Dios. Amén. Conforme tú quieras, papá. No conforme nosotros queramos, no conforme la carne, sino conforme tu Espíritu Santo. Sí, Señor. Gracias te doy, Jesús, en esta hora. Bendiga el hogar de mi hermana Claudia, bendiga el hogar de mi hermano Esteban, bendiga mi hogar, mi esposa, mi hija, mi nieto, mi yerno. Bendiga, Señor Jesús, a todos los hermanos que se conectaron, todos los hermanos que Amén. escucharon por la radio. Bendígale grandemente su vida, papá, y se llenen de su poder y se llenen de su espíritu, papá. Sí, Señor. Padre mío, pedimos una bendición. Padre mío, esa que emana del cielo, que proviene de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Amén, Amén. amén y amén. Bueno, mis hermanos, y si Dios así lo quiere, así lo requiere, estaremos en otra oportunidad en su programa La Voz de la Esperanza. Hasta pronto. Chao. Chao. Aquí termina La Voz de la Esperanza. Esperamos que haya sido bendecido en este tiempo. Le esperamos el próximo viernes a partir de las 8 de la tarde, aquí en La Voz de la Esperanza. En tu radio Plenitud.